con su pueblo. Damos la bienvenida a todos mis hermanos que nos van a estar viendo en línea. Padre, toda la gloria sea para usted, porque tú has sido nuestro ayudador y nuestro consolador en todo momento. Y venimos, Señor, con una expectación de lo que vas a estar haciendo, Señor, en esta noche. Reconocemos, Señor, que tú estás en medio de todo y que el Espíritu Santo por excelencia está aquí ya presente. Te damos gloria y honra a ti, Señor, por todo lo que nos das y por el hecho de estar en tu presencia para adorarte, para bendecirte. Llénanos, Señor Dios, con esta presencia que es tan dulce, que es tan suave, Señor, y nos bendice, de tal manera que podamos nosotros, Señor Dios, aprender de tu palabra. Bendíganos, Señor, con tu presencia y abre nuestro entendimiento. Te lo rogamos, Señor, porque tú eres Dios que siempre está presente. Ayúdanos a vivir, ayúdanos a glorificarte, ayúdanos siempre, Señor, a permanecer en tu presencia. Y que tu palabra sea nuestra guía, Señor, siempre, y que sea usted exaltado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Y como podemos ver en la parte de atrás, vamos a estar hablando acerca de hechos bíblicos, o en inglés le llaman Bible Facts. Y esto es algo que yo creo que va a ser una lección que es en general en toda la Biblia, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios y qué es lo que nos enseña en el sentido, por ejemplo, histórico. En el sentido, por ejemplo, de cuándo fue escrita la Biblia en español. Y quién fue el escritor de ello. Y vamos a estar viendo ciertas cosas que han impactado en nuestra historia y que han impactado en nuestro mundo en sí, tanto en nuestro país como países vecinos. Y bueno, todo esto va a llevar a cabo en esta tarde. Bueno, en primer lugar, si vamos a hablar de la Biblia, ¿verdad? Tenemos que hablar qué quiere decir Biblia. Tal vez usted ya sepa qué quiere decir eso, pero en un momento dado se te puede venir a la mente qué quiere decir la palabra Biblia. Y vamos a ver la definición de lo que es la palabra Biblia y lo podemos ver en la parte de atrás. Según la palabra, dice, la palabra Biblia en sí es simplemente una transliteración de la palabra griega biblos, que significa libro. Así que la Biblia es sencillamente el libro. Sin embargo, da un paso más atrás y la misma palabra griega significa rollo o pergamino. O sea, la palabra nomás Biblia significa rollo o pergamino o libro. Yo recuerdo aquel hombre famoso que decía, tráiganme el libro. Tenía cientos de libros en su casa, pero él se refería a la Biblia como el libro, refiriéndose que es el único libro que es más importante y que siempre lo será. De hecho, si vamos a ver poquito de lo que es la historia de esto, los autores, ¿verdad?, señalaron bien este libro impreso, y de hecho fue el primero que fue impreso en Gettysburg en los años, en el siglo XV, antes de que Cristóbal Colón estuviera en los mares, antes que las 13 colonias de nuestro país estuvieran establecidas. La palabra de Dios ya se había hecho impresa. Entonces sigue siendo la Biblia el libro más impreso en la actualidad. De hecho, estaba buscando información de esto. ¿Sabe cuántos ejemplares se han imprimido? Alrededor de 5 billones de ejemplares a nivel mundial. 5 billones de ejemplares se han imprimido acerca de la Biblia en diferentes idiomas. Y esto es maravilloso porque si te das cuenta, la Biblia es algo que es muy grande para nosotros porque entendemos el valor de la palabra de Dios. Porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia es algo que ha impactado nuestras vidas. Y podemos decir gracias a Dios que tenemos la Biblia y la podemos leer con libertad. La podemos leer porque ella nos alimenta diario. Ella nos fortalece y nos da esa seguridad de que no estamos solos. De hecho, el hecho de pensar que la gente piensa que somos una obra de una explosión y que simplemente estamos al azar en este lugar,
simplemente no trae ningún significado, no tiene nada, es algo hueco. Pero cuando tú y yo leemos la Biblia nos damos cuenta de lo grandioso que es la palabra de Dios. Y fue escrito en diferentes idiomas, pero hay algo que todavía trae mucho impacto a la gente de habla inglés. Porque aún antes de que fuera escrita la Biblia, la gente de habla inglés le llamaba la atención. De hecho, si vamos a ver en los países donde esta Biblia fue escrita en inglés, primeramente fue en Inglaterra, en los años 1500. Y fue tan maravillosa porque la gente al leerla no solamente la puso en sus vidas, sino que aprendía de ella. Y en la actualidad mucha gente lo lleva como un libro de conducta, porque enseña mucho lo que es la moralidad. Pero sabemos que la Biblia es más que un libro de conducta o moral, sino va más allá porque depende de la eternidad nuestra. El hecho de que Dios, nuestro Señor, estuvo allí escribiendo su plan divino para que nosotros lo conociéramos. Fíjate, si hablamos de lo que es la Biblia, según la investigación más reciente realizada por Barna en el año 2017, el 87% de los hogares estadounidenses posee una Biblia. Claramente nosotros que estamos aquí tenemos una Biblia en nuestros hogares, pero estamos hablando del país de Estados Unidos. El 87% tiene una Biblia. ¿Y cuántos millones de personas hay en la actualidad en Estados Unidos? ¿Se acuerda alguien más o menos? Poco arriba de 300 millones de personas. Ahora, qué padre sería que la gente leyera la Biblia porque este país fuera diferente. Tal vez nomás lo tienen por allá guardado. Y no quiero irme más allá, ¿verdad? Porque podemos hablar, tal vez hasta nosotros lo tenemos a un lado guardado y no lo leemos en veces. Pero según un estudio que se hizo en el año 2017, por lo tanto también es algo muy interesante porque la Biblia es atacada y quiere ser deshecha de nuestra cultura. El país de Estados Unidos, y hay mucha gente, hay una agenda, no sé si te has dado cuenta, hay una agenda diabólica que quiere eliminar lo que es la Biblia, quitarla desde las raíces. Lo que no saben ellos es que no se puede quitar la palabra de Dios, porque está escrita, hermano, y nunca nadie la va a poder quitar. Las lecciones aprendidas de la palabra de Dios son atemporales. La sabiduría, la salvación que ofreció a la gente desde hace miles de años atrás y sigue relevante en nuestros tiempos. Uno de los hechos de la Biblia continúa siendo una influencia tan fuerte en el mundo de hoy porque da testimonio de su significado, de sus aplicaciones y sigue siendo atemporal. Eso, la palabra atemporal quiere decir timeless. ¿Y qué quiere decir atemporales? O sea, que no atribuye a ciertos tiempos. Que sigue siendo relevante en nuestros tiempos. Y no ha pasado de onda, ¿verdad? No ha pasado de tiempo. Sigue estando vigente la palabra de Dios. Y esto es maravilloso. Los traductores de King James la llamaron en ese tiempo un tesoro inestimable que supera todas las riquezas de la tierra. Y años después, los estudiosos siguen diciendo que esta es, yo creo, una de las más adecuadas descripciones de la palabra de Dios cuando los autores de King James dijeron, es tesoro inestimable que supera todas las riquezas de la tierra. Hay una pregunta que nos podemos hacer, ¿en cuántos idiomas ha sido escrito la Biblia? Y según la gráfica podemos leer lo siguiente. Las sociedades bíblicas unidas informaron que la Biblia en su totalidad o en parte ha sido traducida a más de 3.324 idiomas, incluyendo un número cada vez mayor de lenguajes de señas, incluido el Antiguo o Nuevo Testamento completo en 2.189 idiomas y el texto completo de la Biblia del Canon Protestante en 804 idiomas. Y esto es algo muy interesante.
bonito porque te das cuenta de cómo la Biblia sigue progresando en nuestros tiempos y mientras otros libros han dejado de ser, esta Biblia sigue siendo traducida en otros idiomas. Ahora hay algo que me llama la atención ahí, que es la palabra canón. No sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra canón o el canón bíblico. Tal vez en un momento dado de tu vida lo llegaste a escuchar, el canón bíblico, y alguien te explicó, son los 66 libros de la Biblia. Bueno, en parte tienen razón. Pero si vamos a ver lo que es una definición del canón, el canón, podemos ver ahí, un canón bíblico es un conjunto de textos que una determinada comunidad religiosa judía o cristiana considera parte de la Biblia. La palabra inglesa canón proviene del griego canón, que significa regla o vara de medir. Entonces, si te das cuenta, los 66 libros es regla o vara de medir, eso es lo que quiere decir canón. Ahora, hay una pregunta que surge: ¿quién escribió el canón bíblico? No sé, de los que están aquí, ¿cuántos pudieron, en las redes sociales les mandé un enlace de lo que es el canón bíblico? Si tienen su celular con ustedes, váyanse a las redes sociales, se pueden ir a la página de Demi Casa de Dios o se pueden ir al Messenger y ahí van a imprimir ese enlace y vamos a estar leyendo la siguiente información. Esta información fue sacada de godquestions.org y vamos a leerlo. No sé si puedan ustedes ahí en este momento irse al Messenger de la iglesia o a la página principal de Facebook de la iglesia y abran un enlace que dice ahí, esto es lo que se va a usar para el estudio. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan, por favor, si lo tienen en su celular. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo y cuándo fue integrado el canón de la Biblia? Y esa es la pregunta, y vamos a leerlo. El término canón se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canón bíblico es que la Biblia en sí mismo no nos da una lista de libros que deben integrarla. El determinar el canón fue un proceso hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos y más tarde por los primeros cristianos. Finalmente fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecen al canón bíblico. Un libro de la Escritura pertenece al canón desde el momento que fue inspirado por Dios para escritura. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores humanos sobre cuáles libros deben ser incluidos en la Biblia. Y luego seguimos leyendo la siguiente parte. Comparando con el Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia sobre el canón del Antiguo Testamento. Los creyentes hebreos reconocieron los mensajes de Dios y aceptaron que sus escritos como inspirados por Dios. Es innegable que hubo algún debate sobre el canón del Antiguo Testamento, pero sin embargo para el año 250 después de Cristo hubo un acuerdo casi universal sobre el canón de las escrituras hebreas. El único punto que permaneció fue el de la apócrifa, con algún debate y discusión que continúa hasta hoy. La gran mayoría de los eruditos hebreos consideraron que el apócrifa es un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, pero no al mismo nivel de las escrituras hebreas. Para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento se fueron reconocidos. Pablo consideró que las escrituras de Lucas tenían una autoridad como el Antiguo Testamento. 1 Timoteo capítulo 5, verso 18 y también Deuteronomio 25, 4 y Lucas 10, 7. Pedro reconoció que los escritos de Pablo como parte de la escritura en 2 de Pedro capítulo 3. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre la iglesia, Colosenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses 5, 27. Clemente Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento en 95 después de Cristo. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros en el año 115 después de Cristo. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros 108 años después de Cristo. Más tarde, Ireneo mencionó 21 libros
Y Hipólito reconoció 21 libros. Y los libros más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Luego casi la última parte dice, el primer canón fue el canón Muratori, que fue cumplido en el año 170 después de Cristo. El canón Muratori incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. Para el año 363 después de Cristo, el concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la Apócrifa y los 27 libros del Nuevo Testamento, debían ser leídos en la iglesia. El concilio de Hipona del año 393 después de Cristo y el concilio de Cartago del año 397 después de Cristo también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. Ya por último, los concilios se basaron en algo similar y los siguientes principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. Número 1, el autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol. Número 2, el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. Número 3, el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. Número 4, este libro contiene evidencias de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. De nuevo, es crucial recordar que la iglesia no determinó el canón. Fíjate lo que dice. Y ningún concilio primitivo determinó el contenido del canón. ¿Por qué? Porque dice, fue Dios y Dios solamente quien determinó cuáles libros pertenecen a la Biblia. Fue simplemente cuestión de que Dios impartiera a sus seguidores lo que Él ya había decidido. El proceso humano de reunir los libros de la Biblia fue imperfecto, pero Dios, en su soberanía, a pesar de nuestra ignorancia y terquedad, guió a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que Él había inspirado. Ahora, esta información es muy crucial. ¿Por qué? Hermano, hermana, ¿cuántas Biblias existen? Ahorita había dicho que fueron impresas 5 billones de Biblias. Y todas esas 5 billones de Biblias, hermanos, tienen 66 libros. Y continúa la historia y pueden pasar otros 1000 años y van a continuar esos 66 libros. Y nadie los puede quitar. ¿Por quién los puso y los estableció? Más que nuestro Dios. Usando hombres y mujeres, en este caso inspirados por el Espíritu Santo, para que fuera una realidad en nuestros tiempos. Porque reconocemos que en el tiempo, por ejemplo, del apóstol San Pablo, no existía toda la Biblia completa. Sino fue hasta cuando muchos años después, podemos encontrar ejemplares como Reina Valera, 1960, King James, entre otras. Y esto es algo maravilloso. Y me llena de mucha alegría, hermanos, porque es algo históricamente, si podemos decir, ilógicamente imposible. Porque nadie, hermanos, se acuerda un libro, por ejemplo, de hace 1000 años, que no sea la Biblia. Y te voy a decir esto, por ejemplo, si te vas a Génesis, que quiere decir principio, y te vas hasta Revelación, Apocalipsis, te das cuenta de algo. Todo eso es un conjunto de libros bien establecidos y bien como, lo voy a poner de esta manera, como cuando yo cierro mis manos y me las meto así entre mis knuckles, ¿verdad? Entre mis dedos y bien entrelazados y hacen un conjunto bello porque hablan de la palabra de nuestro Señor. Y fíjate, por ejemplo, si te das cuenta, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que es el Pentateuco o los libros de la ley. Los atribuyen a Moisés como el hombre que los escribió. Algunos lo llaman como el hombre que los editó. Y hay dos maneras, por ejemplo, fíjate, si tú te das cuenta, tú lees el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, te das cuenta de algo muy interesante. Algunos eruditos lo han dicho por lo siguiente, porque el capítulo 1 y capítulo 2
Aunque fue atribuido a Moisés todo el libro de Génesis, algunos han dicho que fue mismo Dios que escribió el capítulo 1 y capítulo 2 parte. Y luego más adelante te das cuenta al leer la palabra de Dios cuando dice, y estas son las generaciones de. Y por ejemplo, ahí está Noé escribiendo algo. Algunos han descubierto que posiblemente hijos de Noé escribieron parte del Génesis. Otros han descubierto que posiblemente también Abraham ha escrito eso. Pero cuando llega toda esa historia a Moisés, Moisés lo acomoda y lo edita todo. Ahora hay otro también que dicen por ahí que fue inspirado por Dios cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, y ahí es donde Dios le revela todo Génesis, todo Éxodo, Levíticos, y ahí empieza a escribirlo todo. Y es algo interesante. Pero vamos a ver quién escribió el canon bíblico. Eso es lo que ahorita leíamos. Fíjate que la Biblia completa más antigua impresa en castellano, en este caso español, fue traducida por Casiodoro de Reina en el año 1520 a 1594 de Sevilla. Este hombre, hermanos, huyó de la Inquisición en el año 1557 y predicó a los protestantes españoles. ¿Sabes en dónde predicó Casiodoro de Reina? En toda Europa. Este hombre era un monje que estaba en la iglesia, pero se sale de esos lugares porque empieza a ver cosas que no deben de ver allí y empieza, hermano, hermana, a predicar la palabra de Dios. De hecho, ahorita te voy a enseñar un video un poquito de la historia de este hombre. En los años 1520 a 1594, este hombre ya estaba trabajando de traducir la Biblia en el griego al español. Pero no fue hasta el año 1790 que la corona española permitió que se imprimiera la primera Biblia en castellano dentro de Europa, conocida, hermanos, como la Biblia del Oso, por Casiodoro de Reina en el año 1569. Fíjate, esto deriva de su apodo, el grabado de madera en una portada que muestra un oso sacando miel de una colmena, y una referencia a la dulzura de la palabra del Señor de acuerdo a Salmo 119. Acompañado al grabado en madera están dos textos en hebreo y en español, en Isaías 48, donde dice, fíjate lo que dice: secase la hierba y marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y no sé si te das cuenta, ahí donde está el pequeño oso, hay una Biblia abajo de la planta, del arbolito, y esta es la escritura que dice ahí en Isaías capítulo 40, versículo 8. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre, y esto fue un nombre usado por Dios. Porque la mayoría de los que estamos aquí, la Biblia que usted y yo tenemos es la Reina Valera. Es algo maravilloso. Ahora quiero enseñarte este video, porque si te das cuenta, también la Biblia habla de un hombre llamado Cipriano o Cipriano. Y no sé si puedes irte a tu Biblia. ¿Tienes tu Biblia contigo, hermano? ¿Sí? Vete a la primera hoja de tu portada, donde dice la versión. En la mía, como tengo una Biblia aquí, es Thompson, pero dice versión Reina Valera 1960. No sé si también la tuya dice eso. Y luego explica otra cosa, Antiguo y Nuevo Testamento, con los tipos proféticos, profecías mesiánicas y las palabras de Cristo en rojo. Y luego sigue atribuyendo, ¿verdad?, un sistema numérico de referencias en cadena, análisis de libros, estudios bosquejados, ilustrados, armonías, mapas. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver, pero es lo que es la Reina Valera 60. Y quisiera enseñarte un poquito de historia de lo que es el hombre llamado Reina Valera, en este caso Casiodoro de Reina. Te voy a enseñar este video. Ahí me tienes poquito de paciencia para ponerte este video. Casiodoro de Reina nació en Montemolín, Badajoz, en el año 1520.
murió en Frankfurt, en el Sacro Imperio Romano Germánico, un 15 de marzo de 1594. Hablamos sobre un religioso jerónimo español converso al protestantismo, famoso por realizar la muy reconocida traducción castellana de la Biblia llamada la Biblia de El Oso. Casiodoro de Reina ingresó en el monasterio jerónimo en San Isidro del Campo de Santiponce, en Sevilla, como monje, pero pronto tuvo contactos con el luteranismo y se convirtió en partidario de la Reforma, siendo perseguido por la Inquisición, en parte por la distribución clandestina de la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Desatada la represión, prefirió abandonar el monasterio y huir con algunos amigos de confianza a Ginebra en el año 1557. Entre ellos lo acompañaba Cipriano de Valera. Sin embargo, lo que vio en Ginebra no fue de su agrado. En el año 1553 se había ejecutado a Miguel Servet y el tratamiento dado a los disidentes era muy controvertido. Reina era opuesto a la ejecución de herejes reales o supuestos por considerarla una afrenta al testimonio de Jesús. Tradujo secretamente el libro de Sebastián Castellón sobre los herejes, ese era su título. Un libro que condena las ejecuciones por razones de conciencia y documenta el rechazo original del cristianismo a semejante práctica. Aunque Casiodoro de Reina fue firmemente trinitario y por tanto no compartía las creencias unitarias, a causa de las cuales fue quemado Servet, no podía aceptar que se ejecutase a alguien por sus creencias. Entró en contradicción con Juan Calvino y la rigidez imperante le hizo decir que Ginebra se había convertido en una nueva Roma, por lo que decidió marcharse a Frankfurt, ciudad en donde había nacido su esposa. Sostuvo en contra de la opinión dominante que los anabaptistas pacifistas se les debía considerar como hermanos. Entre tanto, la Inquisición Católica realizó en Sevilla, en abril de 1562, un auto de fe en el que fue quemada una esfinge de Casiodoro de Reina y sus compañeros terminaron marchándose a Ginebra. Sus obras fueron incluidas en el llamado Índice de los Libros Prohibidos y fue declarado heresiarca, es decir, jefe de los herejes. En Inglaterra, donde la reina Isabel I le concedió permiso de predicar a los españoles perseguidos, fue ordenado en 1562 como pastor de la Iglesia de Inglaterra en el templo de Santa María de Hearts, en donde empezó a ejercer como pastor de una congregación de calvinistas y simultáneamente a traducir la Biblia en lengua castellana. La primera que se hacía en esa lengua vulgar, ya que la Biblia políglota, impresa entre 1514 y 1517 en Alcalá de Henares, solamente aparecía en latín hasta las lenguas originales del griego, el hebreo y el arameo. Calumniado debido a que su colaborador más cercano, Gaspar Zapata, el asistente de Reina para la traducción de la Biblia, hizo que la comunidad calvinista de habla francesa criticara duramente la traducción de la Biblia llevada adelante por Casiodoro de Reina y hasta llegó a acusarlo de sodomía en su mayor extremo, lo que causó que tuviera que huir a Amberes en enero de 1564, pasando enormes dificultades económicas para poder terminar la traducción de la Biblia. Escribió además el primer gran libro contra la Inquisición, titulado Algunas artes de la Santa Inquisición Española, publicado en Heidelberg en el año 1567, bajo el seudónimo de Reginaldus Gonsalvius Montanus. La obra se editó en latín, pero fue traducida inmediatamente al inglés, al holandés, al francés y al alemán. Su versión castellana de la Biblia fue conocida como la Biblia de El Oso, por aparecer un dibujo de este animal en la portada, y se publicó finalmente en Basilea en el año 1569. En el año 1567 había llegado a Basilea para empezar a ponerle forma a ese proyecto de traducción de la Biblia, habiendo traducido el Antiguo Testamento. El primer contrato para la edición de 1100 ejemplares fue firmado en el verano de 1567 con el famoso editor Oporino. Por desgracia para Reina, en el mes de junio de 1568, Oporino murió y el proyecto de la Biblia quedó arruinado. Los 400 florines para la producción de la Biblia recaudados en Frankfurt no se pudieron recuperar.
Para colmo de las desdichas, los enemigos españoles de Reina buscaban reimprimir el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda en Francia con todas las notas de la Biblia francesa de Ginebra, y para ello exigieron el dinero donado para la Biblia que le habían entregado a Reina. A este conflicto puso fin el embajador francés de Ávila, quien, teniendo conocimiento del proyecto, hizo detener al impresor y todos los cuadernillos ya impresos, así como el ejemplar del Nuevo Testamento de 1556, con todas las anotaciones escritas para la nueva edición, que fueron requisados y enviados a Felipe II. Posteriormente, la edición de la Biblia en español fue encomendada a Thomas Guarin. El logo de su editorial cautivó a Reina hasta hacer que se colocase en la portada de la Biblia. El costo fue de 300 florines. Líderes cristianos y el Consejo Municipal de esa ciudad apoyaron la obra con todas sus fuerzas y con muestras de gratitud. Casiodoro de Reina dedicó un ejemplar a la biblioteca de la Universidad de Basilea, que aún en el día de hoy se conserva. Se tiraron en esta primera edición 2.600 ejemplares, una cifra dada por Cipriano de Valera en su introducción de la Biblia del Cántaro, revisión postrera de la Biblia de Reina. Pero a pesar de los obstáculos que había para su venta, en 1596 ya se habían agotado totalmente. Dicha obra fue la primera Biblia cristiana completa impresa en idioma castellano, lo que hoy es reconocido como su más valioso aporte a la literatura española. La Biblia de Cipriano de Valera, publicada en 1602, es en realidad una edición corregida de la traducción de Reina, tal como se reconoce en las versiones contemporáneas Reina Valera, las cuales, sin embargo, suprimen los libros deuterocanónicos por acción de las Sociedades Bíblicas de Londres, traducidos por Reina y colocados como apéndices de la edición de Valera en la manera de la Biblia de Lutero. Contaba con el tercer libro de Esdras, el cuarto libro de Esdras y la oración de Manasés. Tales acciones fueron para intentar cumplir con las reglas del Concilio de Trento en lo relativo a las Sagradas Escrituras, pero fallaron. Casiodoro de Reina vivió en Amberes hasta 1585, año en que las tropas del rey español Felipe II se apoderaron de la ciudad, y retornó a Frankfurt, en donde le habían concedido la ciudadanía en 1573. Se sostuvo 8 años con su trabajo en un comercio de sedas que había establecido. Teniendo ya más de 70 años, fue elegido pastor auxiliar en 1593. Sin embargo, pudo ejercer su ministerio 8 meses hasta que murió un 15 de marzo de 1594. Al morir le sucedió en el pastorado de la comunidad luterana de habla francesa en Frankfurt uno de sus hijos, Marcos. Allí se conserva un retrato suyo al óleo en el orfanato de los holandeses y un grabado en la sala de sesiones de los ministros evangélicos de esa ciudad, en donde era muy respetado y que reza con este texto: Casiodoro de Reina, nacido en Sevilla. Sobre la Biblia de El Oso como extraordinaria obra literaria, alguien tan poco amigo de lo heterodoxo como Menéndez y Pelayo dijo que la Biblia, por él traducida, que era, junto con la obra de Cervantes, el mayor aporte a la lengua literaria española. Esa era también la opinión de dos grandes prosistas del siglo XX, Rafael Sánchez Ferlosio y Juan Benet. Sin embargo, aunque ambos se referían a la Biblia de El Oso, es decir, a la traducción de Casiodoro de Reina, en realidad la que leían era la corrección de Cipriano de Valera, que había sido puesta en circulación en 1602 y que será a partir de aquel momento el libro de los protestantes españoles por excelencia hasta el día de hoy. Esta Biblia sí se encontraba fácilmente, porque era la que habían repartido por España los pastores protestantes durante la Guerra Civil y la misma que difundió, con riesgo de su vida, George Borrow entre 1836 y 1840 durante la Guerra Carlista. Además de la traducción de la Biblia y otras traducciones, son originales de Casiodoro de Reina estas obras: Confesión de Fe Cristiana, hecha por ciertos fieles españoles, los cuales huyeron de los abusos de la Iglesia romana y la crueldad de la Inquisición de España, dejando su patria para ser recibidos en la Iglesia de los Fieles por hermanos en Cristo. Esto fue realizado en el año 1559. Otra de sus obras fue
Algunas artes de la Santa Inquisición Española en el año 1567, comentarios de los Evangelios de Juan y Mateo, publicados en latín, en Frankfurt en el año 1573, Catequismo del año 1580, publicado en latín, francés y holandés, y Estatutos para la Sociedad de Ayuda a los Pobres y Perseguidos, también publicado en Frankfurt. La vida de Casiodoro de Reina es una verdadera novela de aventuras. Poco sabemos de él antes de su pertenencia a los jerónimos en el monasterio de San Isidro, pero su pensamiento parece haberse cristalizado antes de entrar en el cenobio. Su obsesión fue traducir los textos testamentarios por parte de una defensa de la libertad individual. Nadie, según él decía, se ha de interponer entre el texto sagrado y el lector. La palabra de Dios no puede quedar en manos de unos pocos. Casiodoro de Reina, el realizador de la primer traducción al castellano de las Sagradas Escrituras. Bueno, en este momento tengo unas preguntas acerca de este video. Como se dieron cuenta, esta información es hermosa. ¿Cómo le llamaban los católicos romanos a Casiodoro de Reina por haber traducido la Biblia en español? El mayor hereje. ¿Por qué? ¿Cómo le llamaban los católicos romanos al idioma español? ¿Era el idioma qué? Porque recuerde que nomás lo tenían en latín. O sea, el idioma más vulgar que podía haber existido, por la razón de que ellos querían tener poder. Si te das cuenta, hermano, este hombre durante todos esos años pudo traducir esta palabra de Dios y juntamente con su compañero que después la revisó, por eso se le llama Reina y luego Valera, porque eran los dos hombres. Y hay algo interesante aquí de esto, hermano, es algo maravilloso, como al tratar este hombre de hacerlo todo, batalló, se tuvo que enfrentar no solamente con una iglesia católica romana que estaba en contra de él, sino también con otros grupos entre ellos, entre algunos hermanos que no querían que esto progresara. Pero aún así se logró. Y gracias a Dios, porque Dios tenía toda autoridad y todo control, se pudo hacer todo esto. Ahora, la Biblia, lo que viene siendo las versiones, hay lenguaje actual y hay muchas versiones, pero fíjate, hay una versión que diferea mucho a todas las demás y es una versión que se llama la traducción del Nuevo Mundo. No sé cuántos han escuchado la traducción del Nuevo Mundo y si saben quiénes son específicamente a quién me estoy refiriendo aquí. ¿Alguien sabe quién es de esa versión? Sí, ok, son los testigos de Jehová. Y una de las cosas que hicieron los testigos de Jehová, según ellos, al traducir la Biblia en hebreo, en arameo y en griego, según ellos lo hicieron muy original. Pero no hay ningún autor que diga, yo la hice, yo la formé, porque según ellos, tiene que ser toda la gloria para Dios. Pero la cosa es, hermanos, que no se hacen responsables de todos los errores que han cometido en esa versión. Fíjate, es la única traducción que existe en todo el mundo que es diferente a todas las demás, con el propósito de añadirse a la doctrina de los testigos de Jehová. Y ese es el único propósito por los cuales ellos cambiaron muchas palabras para poderlo hacerlo a su manera. Y fíjate, nomás te voy a leer dos cosas. Fíjate, la traducción del Nuevo Mundo traduce el término griego sáturos, cruz, como madero de tortura,
Porque los testigos de Jehová no creen que Jesucristo fue crucificado en una cruz. La traducción del Nuevo Mundo no traduce la palabra hebrea Seol o las palabras griegas Hades, Gehenna, Tártaro como infierno, porque los testigos de Jehová no creen en el infierno. La traducción del Nuevo Mundo, la palabra presencia en vez de venida. Para la palabra griega parasoia, porque los testigos de Jehová creen que Jesucristo ya regresó a principios de los años 1900. En Colosenses capítulo 1, verso 16 dice que la traducción del Nuevo Mundo inserta la palabra otras, a pesar de ser totalmente ausente del texto griego original. Esto lo hace para dar opinión de que todas las otras cosas fueron creadas por Jesucristo, en lugar de lo que dice el texto, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Esto es para corresponder con su creencia de que Jesucristo es un ser creado, lo cual cree porque niegan la Trinidad. La siguiente. En 1 Juan capítulo, este es un ejemplo muy claro, yo creo que ustedes ya lo saben. 1 Juan capítulo 1, verso 1 es lo más conocida de todas las perversiones de la traducción del Nuevo Mundo. El texto griego original dice la palabra era Dios, pero en la traducción de esta Biblia dice la palabra era un Dios. Se trata de leer la teología prosensívida de uno del texto en lugar de permitir que el texto hable por sí mismo. Y no hay ningún artículo indefinido en griego, Así que cualquier uso del artículo indefinido de la traducción inglesa debe ser agregado por el traductor. Esto es gramáticamente aceptable en inglés, en tanto no cambia el significado del texto. ¿Y por qué? Fíjate, es que todas las añadiduras que ellos le pusieron a la Biblia, nomás en Juan 1:1, tú lees la Biblia de ellos y dice, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Pero nosotros, así no dice nuestra palabra, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Entonces es algo muy interesante y cómo esta organización, esta secta, ha hecho esto para su propio beneficio y lamentablemente está engañando a mucha gente y los están mandando al infierno. ¿Por qué? Porque están leyendo un libro falso. Y esto es verdadero. Ahora, tal vez tengas familiares por ahí que están en otros, no sé. Pero ora por ellos. Porque esto, hermano, hermana, es cuestión de su alma. No es cuestión de que quien tiene, que aquí está aquí o acá está acá esto. No, es cuestión del alma de ellos que necesitan conocer la verdad y hay una sola verdad. Sabemos que Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero bueno, hermanos, hablando a largos rasgos de lo que es la Biblia y todas las traducciones, esto es la lección llamada Hechos de la Biblia. Si tenemos alguna pregunta, vamos a hacerla, pueden escribir también en los comentarios. Y si hay alguien aquí que tiene una pregunta en cuanto a esto o un comentario, lo puede hacer en este momento antes de terminar y concluir. Ok, entonces si no tienen preguntas, yo sí tengo preguntas para ustedes. ¿Están listos, hermanos? Ok. De acuerdo a la lección, ¿qué viene siendo el canon bíblico? De acuerdo a la lección. Correcto, muy bien. ¿Y a qué se refiere el canon bíblico? ¿Alguien me puede decir? A los que están en línea, vale de medir correcto, pero ¿a qué se refiere el canon bíblico? Correcto, los 66 libros de la palabra de Dios. Ok, otra pregunta. ¿En qué año, según la lección, a ver si esta sí está un poco difícil, pero en qué año se escribió la primera Biblia completa en español? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ¿cómo se llamaba la Biblia que tradujeron primero? La Biblia del oso.
Ok, ¿qué es lo que tiene el osito? ¿Por qué está comiendo miel el oso? ¿En referencia a qué? ¿De acuerdo a cuál salmo? ¿Pero a cuál salmo? ¿Cuál dicen? No, cercas, pero no. No, 119. Ok. ¿Y qué es lo que tiene, si vamos, déjenme les enseño, a ver si les puedo. ¿Qué es la palabra que está escrita ahí en la Biblia, que está la parte de abajo donde está el osito? ¿Se acuerda a qué se refería ahí? ¿Qué porción de la palabra de Dios donde dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre? ¿Qué cita bíblica es? No. Ajá, Isaías, ¿qué hermanos?